Hola, ¿alguna vez has escuchado sobre las sociedades anónimas deportivas? La administración del fútbol es un poco complicada y hoy tenemos a un gran invitado que nos va a explicar un poco más sobre esto, sobre los multipropiedades, los grupos del fútbol grandes y a su vez cómo se manejan todos los clubes a nivel del mundo, ¿no? Lógicamente, también hablando un poco cómo se maneja acá en el país. Comenzamos con contenido fútbol. Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos con Carlos Jerez, un gran abogado que maneja mucho estos temas del deporte, derecho deportivo, como le decimos acá en la industria. Y bueno, siempre la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo se maneja mi club? A veces no estamos enterados cómo le manejamos los hinchas normales, pero es importante saberlo porque es una pasión y a su vez ya se ha vuelto, lógicamente, un negocio a nivel mundial, ¿no? Eh, Vamos a hablar del tema principal, que son las sociedades anónimas deportivas y su desarrollo a nivel mundial y cómo se maneja también acá en el país. Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien. A ver, cuéntame, ¿cómo se presenta esto de las sociedades anónimas deportivas? Un poquito la historia y cómo llegamos a que los clubes sean una propiedad prácticamente, ¿no? Claro, a ver, lo primero que tenemos que dejar en claro para nuestra conversación es que aquí nosotros vivimos en el Ecuador, ¿no es cierto? Y nos regimos con las leyes ecuatorianas. La ley ecuatoriana lo que dice en el artículo 15 de la ley del deporte es que las organizaciones deportivas, entre ellos, por ejemplo, los clubes de fútbol, son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, con finalidad social y pública. ¿Ya? Entonces, esto marca la cancha, ¿no es cierto? Hablando en términos futbolísticos. Eso quiere decir que aquí en el Ecuador, los clubes de fútbol en general tienen que ser personas jurídicas sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Entonces, en su concepción, ¿cierto? Todos sabemos porque los que nos gusta el fútbol, sabemos que los clubes, los equipos de fútbol, sí tienen una finalidad económica porque venden entradas, venden camisetas, venden jugadores, no es que venden personas, pero hacen Sus derechos deportivos. hay ese sistema de, sí, efectivamente, negocian los derechos deportivos, derechos de imagen, o sea, realmente es un negocio, el fútbol es un negocio, por sobre todas las cosas, y claro, cada vez es más un negocio. Entonces, si es que nosotros pensamos en el deporte cuando empezó hace 150 años en Inglaterra, seguramente, y lo comparamos con la actualidad del mismo, vamos a encontrarnos con dos cuestiones muy diferentes, porque efectivamente en ese momento seguramente era una actividad de recreación, un grupo de personas que se conocían porque eran amigos, porque vivían en el mismo barrio, como fuera, se reunían a divertirse como nos podemos reunir a divertirnos cualquiera de nosotros con nuestros familiares o nuestros vecinos un fin de semana. Y lo que hacían era jugar al fútbol. Eso evidentemente fue llevando a que se vayan haciendo torneos, ligas, competencias y que definitivamente se vaya profesionalizando el asunto. Entonces, de repente, los clubes ya no eran 11 amigos que jugaban de manera desorganizada o de manera poco profesional, sino que ya empezaron a aparecer los tipos a los que se les pagaba para que vayan a jugar, porque claro, luego había un premio también económico para el que ganaba el torneo, la copa, o lo que sea que esté jugando, así que valía la pena, como en cualquier negocio, hacer una inversión para luego obtener un resultado. Evidentemente esto ha ido avanzando en la historia del fútbol, que no es de lo que vamos a hablar, pero es evidente que con el aparecimiento de la FIFA, por ejemplo, de las confederaciones, de las federaciones nacionales, se fue organizando ya el deporte y se convirtió pues en un negocio millonario a nivel mundial. Y eso ha hecho de que también a lo largo del tiempo, la forma en la cual se van organizando estos clubes, ¿no es cierto?, vaya cambiando y vaya, como todo en la vida, el derecho vaya encontrando soluciones para cuestiones determinadas que ocurren en la sociedad. Entonces, ¿qué ocurrió?
ocurrió que, claro, se me ocurre, yo tenía un club de fútbol que era de propiedad de los socios en un barrio, pero estos socios son personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no es cierto? No son una multinacional, no son un, un inversionista importante. Y si es que yo comparo qué pueden conseguir económica, financieramente estas personas, con lo que podría conseguir o aportar un inversionista, una persona particular o una persona jurídica que tenga mucho dinero, pues simplemente, si es que me baso únicamente en eso, probablemente voy a tomar un camino, ¿cierto? Entonces, el ejemplo paradigmático, dos ejemplos paradigmáticos para ver cómo esta idea de la propiedad privada de los clubes cambió historias de clubes, pues tenemos a Inglaterra, ¿no es cierto? Tenemos al Chelsea, tenemos al Manchester City, los clubes que en el siglo XX eran personas jurídicas sin ánimo de lucro, que eran de sus clubes, perdón, eran clubes de propiedad de sus socios, De sus socios. y que en un momento, al inicio de este siglo, fueron comprados por distintas personas. Al Chelsea lo compró un grupo ruso, eh, encabezado por el señor Abramovich, y al Manchester City pues lo terminó comprando una familia real petrolera del Medio Oriente. Entonces, eh, evidentemente estos clubes que habían sido campeones pocas veces en su historia, que no tenían mayores glorias y que más bien eran el equipo chico de su ciudad, se convirtieron en potencias millonarias mundiales que contrataban a los mejores jugadores del mundo y que ganaron torneos nacionales e internacionales. Entonces, claro, si yo establezco un paradigma y digo, yo quiero hacer lo que hizo el Manchester City, pues tal vez pueda decir sí, lo primero que tengo que hacer es cambiar la forma de organización y dejar de ser una entidad pequeña, sin Sin fines fin de de lucro. lucro, que se organiza de amigos, ¿no es cierto? Y pasar a ser una empresa, ¿no? O sea, ya formalizar el negocio. Si realmente es un negocio lo que yo tengo, porque lo que yo quiero es que los futbolistas que preparo y que a los que les firmo contratos y les pago sueldos todos los meses, algún día poderlo vender a alguno al extranjero, pues lo que estoy haciendo es un negocio. Entonces, quizás Claro. esa, esa forma de organizarse va quedando un poco desactualizada con las necesidades Y, y, y del ¿sabes negocio qué? actualmente. Claro, y se hacía un negocio, digamos, aparte o tránfugo a veces acá en Sudamérica para hacer negocio. Ahora, si es que tú le legitimas esta Sí. propiedad, digamos, queda un poquito A más ver, ahí hay algunas hasta... cosas que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Las personas que están a favor de la implementación de este tipo de sociedades establecen y han ido buscando algunas cuestiones que favorezcan sus razonamientos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy Claro. estaba revisando un artículo que está publicado en LinkedIn de Julián Pastor, y él lo que dice es, bueno, lo que establece es cuáles son, por ejemplo, las ventajas que tienen las sociedades anónimas deportivas con respecto a los clubes tradicionalmente conformados. Entonces, él dice que se mejora la gestión financiera. Según un estudio de la FIFA, un promedio del 70% de los clubes de fútbol en América Latina enfrenta dificultades financieras. Entonces, la implementación de la SAT puede profesionalizar la gestión financiera, aumentando eficacia y sostenibilidad, aumenta la inversión extranjera, fortalece la transparencia, desarrollo de infraestructura, potenciación del talento local, mayor competitividad internacional, crecimiento económico, mejora en la experiencia de los aficionados, estabilidad a largo plazo, rendición de cuentas, y hay un tema súper importante que fue algo que sirvió como motivación y justificación importante para la implementación de este tipo de sociedades en Uruguay, que es el tema de la prevención del lavado de activos. Porque lo que dicen las personas que están a favor de esta implementación es que este tipo de organizaciones que ya tienen una regulación diferente y funcionan como una sociedad mercantil, evidentemente deportiva, eh, tienen que cumplir con requisitos, presentar reportes, sus principales funcionarios van a ser seguramente objeto de examen de las unidades de antilavado y conocemos, porque estamos viviendo una realidad que no es ajena a nadie, de que el tema de lavado y de los dineros que vienen de actividades ilícitas eh, son, son lavados justamente en todas las actividades de la sociedad. Entonces tú dices,
en la construcción, en la política, en los medios de comunicación, sería inocente pensar que en el fútbol no. O sea, justo en ese nicho de negocio no hay, ¿no? O sea, si es que está, Claro, si estas actividades están inmiscuidas en toda la sociedad, me parecería que tendría sentido. Y claro, si es que tú tienes clubes que ya te voy a decir yo lo que opino, pero más o menos estoy diciendo lo plantean las personas que defienden esta postura, es que los clubes no tienen la suficiente reglamentación, la suficiente regulación, y son más propensos a que haya esas actividades ilícitas. Entonces, imagínate tú, tienes un club pequeño, el Deportivo Barrio San Carlos, que juega en la segunda categoría de Pichincha, y se supone que los socios son 30 personas que están asociadas al Club Barrio San Carlos. Y de repente empieza a entrar plata sucia, plata ajena, y como no hay una claridad de cuál es la regulación y cuáles son los requisitos que deberían cumplir los clubes, pues va a ser más sencillo de que ese dinero ingrese a que si es que lo hace en una organización que ya tiene un régimen de regulación y un régimen de funcionamiento mucho más formal, que son las artes. Entonces, son estas visiones. Yo lo que te puedo decir, para mí, la verdad, este es un argumento que no se sostiene tanto, porque realmente en ese sentido lo que importa no es la naturaleza jurídica, sino lo que importa es la regulación y que se cumpla la regulación. es Entonces, que de hecho, en igual, este claro, año, si no la me ley, equivoco, Ecuador, que los clubes van a ser sujetos de control por parte de la UAFE. Entonces, no fue necesario cambiar la figura jurídica de los clubes para que sean objeto de revisión, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso, quienes defienden esas posturas te dicen que esto va a hacer de que los clubes pues tengan un sistema de rendición de cuentas más adecuado. Entonces, esas son, digamos, que que las cuestiones sobre las cuales las personas que están a favor de este tipo de figuras jurídicas presentan como para justificar su implementación. Entonces, realmente es importante, porque es lo que te decía, si es que tú pones el paradigma del Manchester City, pues sí, evidentemente es un modelo muy exitoso, pero claro, ¿quién es el que está atrás del Manchester City? O sea, tienes un grupo millonario claro, que tiene fondos que nunca se le van a acabar y evidentemente ellos, pues incluso saltándose muchas normas de control financiero de su propia de la competencia, UEFA. han armado, Ujú, han armado. Entonces, claro, ahí sí puedes ver, si bien ellos son una sociedad anónima deportiva, seguramente no sé exactamente cuál es el nombre de Inglaterra, pero son una sociedad anónima, ellos aún así se están saltando normas y aún así se están saltando regulaciones y pues todavía no les sanciona a nadie. claro, no le sanciona. A ver, y además los grupos, tanto Qatar, Dubai, que han invertido mucho en Premier League y en el PSG, por ejemplo, utilizan a los equipos de fútbol como para lavar, se llama un lavado de relaciones públicas, digamos, ¿no? Para quedar bien con el mundo entero mediante el fútbol. Bueno, eso es ya otro tema, pero sí. Eh, a ver, un poco ya pasando a lo nuestro y un poquito ya has hablado que lo de la ley del deporte, justamente esta nueva norma, digámoslo así, que van a pasar a tener control de la UAFE, los equipos de fútbol. ¿Cómo se administra el fútbol acá en el Ecuador? ¿Cómo has visto? O poner ejemplos, por ejemplo, el caso de Liga, que justamente este año se venció esta administración que tenían de la Comisión de Fútbol, la familia Paz. ¿Cómo ha sido el desarrollo en el país, ¿no? Y ahorita también con el tema de Independiente o de Aucas también que tienen un tipo de gerenciamiento también en sus clubes. Ya, verás, ¿cómo lo veo yo el tema en Ecuador? Primero, como te dije, la regulación, el marco legal es el que es, ¿no es cierto? Los clubes tienen que ser organizaciones sin fines de lucro, para empezar. Ha habido ya propuestas en el sentido de implementar las sociedades anónimas deportivas. Eh, Particularmente yo recuerdo en el año 2021 y 2022 hubo Hubo un algunas intento, sí. gestiones que se hicieron Ajá. entre los directivos de la Liga Pro y de la Secretaría del Deporte, pero finalmente, ¿cómo se debe materializar esto? Es como una reforma a la ley. Entonces, esto tiene que pasar a la Asamblea y en la Asamblea se tiene que aprobar. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? Entonces, el día que pase eso, seguramente hablaremos ya de otra realidad jurídica. Ahora, Ok.
justamente tú has puesto el ejemplo de liga, ¿no es cierto? Entonces, liga club existe desde 1930, ¿no es cierto? Y efectivamente durante una buena parte de su historia, el club Liga Deportiva Universitaria administró su equipo de fútbol. Entonces, en un principio, de hecho, era la Universidad Central, Claro, la digamos, Universidad Central. la administradora, la dueña del equipo más que nada. Finalmente, Liga tiene sus socios ahora, son un número no muy alto, no muy grandes socios, porque ustedes saben que es Es un caro, club ¿no es cierto?, social de caro, Liga, claro. entonces no es algo que sea popular, ajá, no hay una masificación del ámbito societario de Liga, pero desde el año 97, si no me equivoco, con la construcción del estadio, lo que se hizo fue entregarle un mandato, que es un poder, a una comisión que finalmente era una sociedad, no, una sociedad mercantil, es así con ánimo de lucro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que administre el club, ¿ya? Para que administre el club, perdón, para que administre el equipo de fútbol. Entonces, El equipo de esta fútbol. comisión, que como sabemos estaba encabezada por Rodrigo Paz, era la encargada de contratar jugadores, vender jugadores, todo lo relacionado con el equipo de fútbol, ¿no es cierto? Y este poder duró más de 25 años y concluyó hace unos días. Entonces, ¿qué ocurrió? Terminó este poder, que digamos, ese documento, ese instrumento jurídico fue el que utilizaron en ese momento para encargarle el equipo de fútbol, pero pudieron haber hecho otra cosa, pudieron haber hecho un contrato, pudieron haber hecho otra cosa distinta a un poder, pero hicieron un poder, ¿no es cierto? Pero en la práctica la figura es, sí, básicamente un gerenciamiento, ¿no es cierto? Básicamente tú tienes un club que tiene un equipo de fútbol, pero no se hace cargo de ese equipo de fútbol, sino que contrata a un gerente, que en este caso es una comisión de fútbol, ¿no es cierto?, que estaba conformada por personas que eran especialistas, personas que sabían mucho del tema, y claro, seguramente las personas que estaban a cargo del club les interesaba más que sea Rodrigo Paz el que esté a cargo del equipo de fútbol, hacerlo ellos, porque seguramente con Rodrigo Paz el tema iba a ser mucho más exitoso, como efectivamente ocurrió. Entonces, este experimento, digamos, que hizo Liga, eh, pues yo no te voy a decir que resultó bien o mal, porque tú puedes ver que efectivamente se ganaron muchas cosas y tú puedes ver Se también ganaron que ahora cosas, están claro. hablando de un montón de plata que ahí están discutiendo, ¿no es cierto? Entonces, Sí, no soy quien yo para decirte si la figura estuvo bien o mal, pero fue de alguna manera disruptiva y de alguna manera hizo que haya otros clubes que sigan por ese camino, pero como nuevamente estamos hablando de que según la ley son organizaciones deportivas sin fines de lucro, pues los caminos no han sido el mismo, porque no existe una regulación que te diga los clubes serán sociedades anónimas deportivas, no existe, así que cada quien tiene como que su figura, ¿no es cierto? Entonces, Independiente del Valle, efectivamente, que ahora es pues, el club más importante del país, ha conseguido armar una estructura que nadie aquí había tenido, ¿no es cierto? No solo en cuanto a la estructura, a la infraestructura, sino me refiero a la estructura de divisiones formativas, a la estructura de vender jugadores al exterior y de todo lo que vemos todos los días, ¿no es cierto? Claro, también tienes un grupo económico que está a cargo de la administración del equipo de fútbol y lo hace como una empresa. O sea, nuevamente, si vemos de lo que podemos ver, lo hace de una manera exitosa porque han conseguido resultados y además han tenido ventas importantes de futbolistas al extranjero. Entonces se ve que tanto deportiva como económicamente es una institución modelo que da buenos resultados. Y tú hablaste también del caso de Aucas, no lo conozco la verdad en profundidad ni a detalle, pero sí, también entiendo que hay un grupo que está gerenciando, ¿no es cierto? Eh, ujú. y, y así hay Por varios, 10 ¿no es cierto? años, ¿Por qué? por 10 años del caso de Aucas. Ujú. Ya. Lo que ocurre es que, bueno, en esos casos, de que son además clubes populares, clubes grandes, conoces, ¿no es cierto? Tú sabes cómo se administran, pero hay un montón de clubes que son de Serie B, de segunda categoría, o incluso clubes de primera A que no son tan grandes y no llaman tanto la atención, que pues varios estarán administrados por grupos económicos, por empresarios, por representantes de futbolistas. Hay prohibiciones expresas en la regulación de FIFA para que los representantes de futbolistas sean dueños de clubes, Ah, qué pero aquí no importante. son dueños. Entiendes que aquí no son dueños, aquí hay unos socios
que de alguna manera le encargan la administración como un gerenciamiento a un tercero, ¿ya? Pero finalmente Claro, estamos hablando de que para que exista un club de fútbol, tiene que haber una estructura de un club sin fines de lucro, y para esto pues tienen que haber unos socios que finalmente tienen esta intención de generar una actividad deportiva, social y todo lo que fuera, y no lucrar. ¿Ya? claro. Finalmente, ¿cómo se hace para que haya lucro? Eh, no cómo se hace para que haya lucro, cómo se hace para administrar este lucro, pues es haciendo un Claro. gerenciamiento de alguna manera. Y claro, eh, hay otras formas, ¿no es cierto?, también que pueden ver. Hay cuestiones que son un poco más mixtas, ¿no es cierto?, en la que hay efectivamente clubes que son clubes como tales que no tienen un gerenciamiento ni nada, pero sí tienen tal vez personas Una buena que toman administración, decisiones, que de son, buena manera. son administradores, ¿no es cierto? Y que lo hacen desde el punto de vista empresarial. Entonces, yo no creo que por el hecho de que un club sea organizado o administrado de una o de otra manera, es una garantía de que vaya a tener éxito. No, como cualquier negocio, como No, cualquier empresa, cualquier puede situación, quebrar, para puede que haber, haya claro. éxito, tienen que pasar otras cosas, ¿no es cierto? Tiene que haber efectivamente Totalmente de acuerdo. eficiencia, tiene que haber transparencia, no tiene que haber corrupción, ¿no es cierto? Como en todo lado. ¿Ya? Entonces, Como en todo lado. más allá de cuál sea la organización, pues es así. Mira, yo te digo, nuevamente, ¿no es cierto? A lo que voy, al paradigma de los clubes como el Manchester City, como el Chelsea, que son evidentemente casos exitosos, y así hay otros casos exitosos. El Brighton, que es un club que conocemos nosotros ahora mucho, es un club más bien pequeño, que no es que sea un millonario, pero que compra jugadores y que ha tenido una buena expansión. Hay clubes en Alemania como el Red Bull, no me acuerdo cuál es el nombre, que igual tienen Leipzig. una excelente proyección. Leipzig, exacto. Pero hay otros casos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para ver casos que son un poco el opuesto, tenemos que ver quizás más cerca de nuestro país. Por ejemplo, si que ves en el sur del continente, en Uruguay, en Argentina, hay casos de clubes. En Uruguay, por ejemplo, está ya permitido legalmente que haya las sociedades anónimas deportivas. Entonces, en Uruguay No, cada no vez hay más los deportivas. clubes que Ujú. eran clubes de barrio, los clubes de barrio, clubes tradicionales en Uruguay, están siendo adquiridos por empresarios. ¿Ya? Entonces, hay casos buenos, hay casos en los que les ha ido bien, pero hay casos en que no les ha ido tan bien. Entonces, por ejemplo, algún rato veía un, un reportaje que hizo un periodista argentino que se llama Pablo Carroza. Él hizo Sí, un lo reportaje sigo. en un club uruguayo, en un club de barrio, si no me equivoco, que se llama Villa San Carlos, que es un club donde recientemente dirigió Forlán, él fue entrenador, que hay un grupo económico que lo compró, que es el mismo grupo Pachuca. Pachuca compró el club en Uruguay, y claro, los dueños del grupo Pachuca no les puede importar menos el club uruguayo. Entonces, si el tipo fue y vio las instalaciones del club y habló con la gente, y hay un abandono ahí evidente, que al club lo van aparentemente a quebrar o a desaparecer. Ha habido otros casos en los que se llevan el club. No, esto pasa mucho en México, y en la serie Club de Cuervos se, se mostró Claro, o sea, con mucha elocuencia el tema de que vos tienes tu club, ¿no es cierto?, que tiene su estadio aquí, viene un tipo, lo compra y se lo lleva a otra ciudad. Entonces parecía chiste, claro. cuando tú lo veías, que esos manes dan los Cuervos de Nuevo Pero Toledo en Puebla, pero no es chiste, eso ocurre en ya México, pasó eso ocurre en Uruguay. Monarcas Morelia. Claro, con Monarcas Morelia les llevaron a Mazatlán, por ejemplo. Imagínate, imagínate. En Argentina, el presidente Milei, como parte de su DNU, que es un pack de políticas y de decretos que Decreto. lanzó en el mes de diciembre, ¿sí? Él, una de esas cosas era justamente la inserción de las sociedades anónimas deportivas. Esto en Argentina fue un tema evidentemente mucho más grande de lo que sería aquí en cuanto a la discusión, porque se vuelve una discusión social. Porque tú sabes que el fútbol en Argentina es una cuestión de Estado, básicamente. Entonces, para que el presidente salga Claro. y anuncie, entre otras cosas, esto, te da a entender, ¿no es cierto? Entonces, esto coincidió más o menos con las elecciones en Boca Juniors, y en Boca Juniors había dos candidatos, ¿no es cierto? Ibarra, que era el candidato de Macri, y Juan Román Riquelme. Macri es una persona que está
por las sociedades anónimas deportivas. Él tiene mucho buen vínculo con el jeque de Qatar, por ejemplo. Entonces, él plantea cómo pueden llevar recursos de otros países, como por ejemplo de Qatar o de otras economías fuertes, para invertir en Argentina, que es evidentemente una cuna de cracks, ¿no es cierto? Entonces ellos lo venden como que si nosotros vamos a hacer esto y va a venir mañana un grupo económico como el del Manchester City, va a comprar Independiente de Avellaneda y Independiente de Avellaneda va a transformarse nuevamente en un club top mundial. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no es cierto? Pero esta Claro. idea encontró muchísima resistencia en Argentina, porque en Argentina la gente tiene interiorizado al club como justamente el club de su barrio. Entonces, ellos tienen un sentido de pertenencia que eh, no les permite asumir que vaya a venir un tercero que no es de su riñón, que no es de su cercanía para hacerse cargo del club y comprarlo. Entonces yo dejo de ser dueño de mi club y ahora va a ser el gobierno de Qatar. ¿Ya? Entonces esto fue un tema muy importante en la discusión en las elecciones en Boca Juniors y finalmente Juan Román Riquelme, que lleva la bandera de que el club es de los socios, ganó las elecciones 70-30. Y este fin de semana, o hace dos, antes de empezar el partido, pusieron una bandera gigante en la cancha que decía el club es de El los club es de los socios socios. y la, la, y la gente lo puteó a Macri por ese tema. Salió mal parado Macri. Y no digo que la idea de él haya sido mala o bueno, no. Te digo lo que ocurrió. O sea, él llevó esta idea eh, y no pegó. Y no pegó, al menos ahí en ese foro. Y de hecho, tengo entendido que se cayó esa propuesta particularmente y pues por ahora en Argentina las cosas siguen como siguen. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que no porque haya funcionado algo en Inglaterra va a funcionar en Argentina y no porque funcione algo en Argentina va a funcionar en Ecuador. Lo mismo, si es que algo no funciona en Inglaterra, no es garantía de que no va a funcionar en Ecuador. O si Claro. funciona más o menos en Uruguay, no va a funcionar más o menos en Ecuador. No, cada país tiene su realidad en todas las situaciones, en todas las cosas. Evidentemente hay cuestiones que se parecen y que nos pueden permitir adaptarnos, ¿no es cierto? Adaptar a nuestra situación, pero no podemos tomar al pie de la raya lo que ocurre en otro país para compararlo con el nuestro y aplicar igual, porque cometeríamos un error. Entonces, ni somos una como yo veo, ¿cierto? El tema más que nada, el negocio del fútbol, es que no creo que seamos una sociedad en la que sea posible hacer algo como lo que hace el Brighton, por ejemplo, pese a que lo hace Independiente del Valle de alguna manera, pero reproducirlo en todos los clubes del Ecuador lo veo difícil. Pero tampoco somos una sociedad como la Argentina en la cual todos los clubes tienen un sentimiento de pertenencia tal que no les va a parecer que venga Sí, alguien no, y no, compre su no, club. No, yo creo que sí. Creo que no existe tal, claro. aquí estamos en una realidad muy nuestra que habrá que ver cómo se puede ir adaptando el negocio a la realidad jurídica de las organizaciones. Claro. Ahora, el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿cómo funciona? Como tú lo has visto, ¿qué se tiene que hacer para que existan aquí, dado el caso? Un poquito ya me hablaste. Y por ejemplo, te pongo un tema que a mí me gusta, eso sí ya es mi opinión y a mí me gusta un poco cómo funciona, es en Alemania. Existe la propiedad, pero existe también el que el club sea también de los socios, el 50+1 que le llaman. Uh Entonces, -huh. o sea, el club es de los socios con un 50+1, pero existe también el inversionista que puede invertir, ¿no? Entonces, no sé, el caso ese, Sí, eh, si lo podríamos acoplar acá a la realidad ecuatoriana. a ver, ¿qué tendría que pasar aquí en el Ecuador para que se implemente? Como te dije, hay que reformar la ley para empezar. Hay que reformar la ley y darle un marco normativo adecuado al asunto. ¿Ya? Sobre el tema, sí, de acuerdo. Tengo también conocimiento sobre el caso de algunos clubes alemanes, ¿no es cierto?, que tienen esta figura. Y, a ver, o sea, de que se puede adaptar, porque si es que tú das apertura a que lo puedes adaptar de dos maneras. A ver, lo puedes adaptar poniendo en la ley justamente que los clubes podrán ser adquiridos por un inversionista hasta el 45% de su capital social, o pues no puedes poner nada, y si no pones nada, ya será cada club el que le dé forma a su organización.
¿ya? Entonces, si a mí, Ya. Club, Club La Mariscal, me, veo que me conviene que venga un inversionista y se compre el 40% del club y nosotros los socios nos quedemos con el 60%, pues lo haremos. Eh, si es que vemos que nos conviene venderle el 100%, se lo vendemos. Si vemos que nos conviene no vender nada y ser solo nosotros los dueños del club, lo haremos. Entonces, eh, eso ya dependerá de cuál sea el marco legal. Entonces, si es que se establece un límite, pues habrá que respetar el límite, pero si no se establece un límite, ya será decisión de cada organización cómo puede adaptar a su naturaleza jurídica en cuanto a qué porcentaje se pueda vender. O sea, para mí también, yo estoy de acuerdo contigo, ese viene a ser un buen escenario, ¿no es cierto? Es como tú tienes un negocio, ¿no es cierto? Yo tengo mi negocio jurídico, entonces eh, a mí no me gustaría que mañana venderle enteramente mi negocio jurídico a alguien a quien ni siquiera conozco, porque esta persona me ofrece internacionalizarme y mañana tener los mejores clientes del mundo. ¿Ya? Entonces, pese a que suene muy bien, capaz que a mí no me va a interesar perder totalmente el control de mi negocio, me explico, pero si en cambio esta persona que viene Exacto. con una inversión puede hacerse del 30% del capital de mi negocio y mediante ese 30% participar en las decisiones, pero no tener una mayoría, sino yo seguir manteniendo el control, pues sí, evidentemente esa figura va a ser más interesante para mí, pero probablemente va a ser menos interesante para el inversionista. O sea, ya hablando ahora nuevamente del club de fútbol, si es que tú hablas de, no sé, el grupo Pachuca, al grupo Pachuca le va a interesar comprarte todo el club, no le va a interesar tener el 30% Claro, ser un... de la decisión, ellos van a querer tener el 100% de la decisión. ¿Sí? Por poner un nombre así al aire de ejemplo. Entonces, habría que buscar un balance, evidentemente eso ya es cuestión de cómo se negocia cada tema, cada club además qué es lo que quiere, porque nuevamente lo que te decía, yo no sé, pensando en los clubes ecuatorianos, que probablemente el Aucas, que es un club muy popular, va a ser más difícil que algún día se transforme en una SAD a que se transforme en el Independiente del Valle, porque el Aucas tiene un arraigo popular que va a hacer que haya personas que seguramente no ven con buenos ojos que haya un tercero ajeno que compre el club, que sea el dueño del club, ¿no es cierto? Mientras que en Independiente del Valle, pues probablemente es lo que les va a parecer que es una excelente idea y es el camino a seguir, ¿ya? Entonces, depende de cada organización. Entonces, claro, y capaz que por este arraigo popular y por este sentimiento de pertenencia, Aucas, en este caso que estamos usando de ejemplo, se perdería de adquirir beneficios que le podría dar esta otra visión. Pero tal vez, en cambio, el otro club que no tiene ningún arraigo popular, pero que tiene una administración profesionalizada y que tiene una forma eh, empresarial de manejarse, pues nunca va a tener otras cuestiones que ya tienen que ver más con los intangibles del fútbol, ¿no es cierto? O sea, de tener personas que efectivamente pasan toda la semana pensando en el partido del domingo. Entonces, eso es también invaluable porque esas personas se les puede fidelizar y esas personas pueden, de alguna manera, ser parte del crecimiento económico y social del club. Entonces, ya depende de cada realidad. Entonces, si mal haríamos en querernos adaptar 100% a una figura extranjera, pues incluso en los mismos clubes, el un club con el otro, de la misma ciudad, del mismo país, vas a encontrar situaciones diferentes que van a hacer que la necesidad de ir adecuándose a estas nuevas figuras sea distinta. Claro que sí. A ver, el proceso ahora sería modificar qué ley habría que modificarla aquí en el país, la ley del deporte o la ley de, bueno, no sé, La ley del para deporte, que existan las sociedades la anónimas ley del deportivas. deporte. Ok, Es ya, la ley del deporte la que habría que reformar. Eso se hace en la Asamblea Nacional, pues y como cualquier otra ley, o sea, tiene que haber una comisión que haga un borrador y este borrador sea discutido en 2 ocasiones eh, y pues finalmente se apruebe. Pues ese es el camino. Luego a partir de ahí se podrán hacer ok, reglamentos, se podrán hacer instructivos, se podrán desarrollar políticas, lo que tú quieras, pero la fuente de todo sería reformar la ley.
Ok. Eh, eso, ¿cómo le ves tú ya ahorita? ¿Cuál sería el futuro de la administración del fútbol o del deporte? Inclusive, no solo hablemos de fútbol, ojo, nos estamos centrando mucho en fútbol, pero también podrían haber sociedades anónimas en otros deportes, que tal vez no tengan el mismo Sí, arraigo claro, popular que claro, el claro. fútbol, que es más fácil. Entonces, por ejemplo, el básquet, no Sí, de sé, o, acuerdo. o, o inversión en otros deportes, ¿no? Claro, el básquet, por ejemplo, pues es un claro ejemplo. El mejor básquet del mundo, pues está en la NBA, y la NBA, cada equipo de la NBA tiene su dueño. Entonces, la figura ya es clarísima, ¿no es cierto? Hay dueños que son grupos económicos o son eh, accionistas que son dueños de los clubes de básquet, de los equipos de básquet, y son finalmente franquicias, les llaman allá. Entonces, pues claro, si hablamos del deporte norteamericano, pues ahí es todo un negocio, ¿no es cierto? En el fútbol americano, en el béisbol, en el básquet, todos estos deportes están regulados, no regulados, sino funcionan más o menos de la misma manera mediante grupos económicos que son los propietarios de las franquicias. Entonces, sí, puede pasar en varios deportes, no solo en el fútbol. En el fútbol hemos hablado hoy porque es lo que más nos gusta, pero, y de lo que más de alguna manera sabemos, pero es una figura que es adaptable efectivamente a los distintos deportes. ¿Cómo creo yo que va esto a avanzar? A ver, eh, yo lo que creo principalmente es que el tema más importante es la profesionalización. ¿Ya? Entonces, más allá de que los clubes efectivamente hay en el mediano o corto plazo una reforma legal para incluir estas nuevas figuras, eh, porque, o sea, políticamente yo no te sabría decir, no te sabría decir si va a pasar o no va a pasar porque es un tema absolutamente político. Eh, Político. pero lo que sí veo es que los clubes cada vez más buscan la profesionalización. Entonces tú ves que el gerente eh, ya no es como era antes no sé, el sobrino del presidente, ya, o el yerno del presidente. Sí, sí, seguramente seguirá pasando, pero cada vez más Sí, estas pero bueno. posiciones son ocupadas por personas que se formaron para esto. Entonces, personas que tienen estudios, que tienen experiencia. Incluso vemos en varios clubes como Liga, Independiente del Valle también, si no me equivoco, que traen gente del extranjero para ocupar esas plazas. O sea, ya llegan a un nivel de profesionalización que tal vez ni siquiera el mercado laboral nacional cubre la expectativa que pueda llegar a tener el club y van a buscar gente en el extranjero, gente con experiencia en España, gente con experiencia en Europa, gente con experiencia en México, en Argentina, que finalmente eso lo que hace para mí es debería elevar el nivel del funcionamiento de las organizaciones. Ese debería ser el resultado de la profesionalización, ¿no es cierto? Si yo tengo un club que más allá de cuál sea su naturaleza jurídica, está conformado por, o sea, tiene autoridades que son profesionales, capacitadas, que hacen su trabajo de manera prolija, pues muy seguramente este club va a tener mejores resultados a aquel club que no los tenga. Más allá de que el uno sea una SAD y que el otro sea un club sin fines de lucro, pues yo creo que la diferencia va a marcarse, se está marcando ya desde la profesionalización. Entonces yo creo que vamos hacia allá, ya el decirte si es que a mí me parece que se van a aprobar la SAD o no, no me atrevo a darte un pronóstico. Eh, ir dependiendo. O sea, por ejemplo, ha habido casos en países en los que esto simplemente existe ya y no creo que haya habido mayor debate, como por ejemplo en México, en el que todos los clubes tienen sus dueños. Pues que sí, seguramente habrá gente que se opuso, gente que está en contra, gente que se lamenta, pero funciona, ya funciona Pero desde ya hace años existe, claro. así y ya funciona y ya está. Te Y en acostumbras. cambio hay otros casos, como el que te acabo de Claro. plantear argentino, claro, el caso argentino, en el cambio allá no fue fácil implementar, allá al contrario tuvieron su respuesta. Y el caso es Por como ejemplo, igual España, en ¿no es el cierto? En caso de España Chile, pues, Chile es sí, otro Chile caso, también, sí, donde les ha ido bien, bien y mal. bien y mal, ajá, eso te iba a ver. Y, igual en España, o sea, hay sus casos buenos, hay sus casos malos, pero los más exitosos son los que es Barcelona y Real Madrid, que tienen sus éxitos deportivos, ¿no? Pero
hay casos y casos. Y Claro, eso sí Barcelona y estoy Real Madrid, que totalmente de es acuerdo Real que Madrid no es principalmente porque, cómo, cómo se regula, sino cómo lo administramos. Si lo administramos sin corrupción, si lo administramos con gente profesional, pues de seguro van a venir los réditos, tanto económicos como deportivos. o sea, mira, ¿no es cierto? El tema de España. O sea, tú tienes varios clubes que tienen propietarios. Por ejemplo, el Valencia, la gente del Valencia desde hace años brega contra el propietario del Valencia. En Inglaterra tienes el tema del Manchester, que los hinchas les quieren votar a los propietarios, pero no pueden porque los propietarios son los propietarios, porque son una familia norteamericana que no tiene ninguna relación con el club y que no sabe nada de fútbol. Entonces, tienes esos casos. Y en cambio tienes al Real Madrid y al Barcelona, que son clubes a la vieja usanza, que son de propiedad de sus socios, que finalmente terminan siendo los clubes más exitosos. Pero claro, ¿por qué son exitosos? Seguramente porque han sido a lo largo del tiempo administrados por personas capacitadas que han podido obtener resultados y han podido obtener réditos finalmente económicos que les han hecho crecer a sus clubes. Entonces tú tienes ahí, evidentemente, el Real Madrid no es que le va a dejar a cualquiera de sus socios ser presidente, lo que hablábamos antes de empezar, ¿no es cierto? El Real Madrid necesita que su presidente sea una persona que tenga los avales no solo profesionales, de conocimiento, sino económicos, para poderse hacerse cargo del club. Entonces, es una persona que puede con su patrimonio eh, respaldar su gestión. Entonces, eso también nos falta acá. Entonces, si es que yo le voy a encargar a alguien que se haga cargo de mi negocio, pues tendría que ser alguien que pueda garantizar esa actividad. Porque si no, se va a gastar la plata y yo no voy a tener a quién cobrar. Claro, como en el caso de cualquier empleo, ¿no? Que nos piden el CV y debemos eh, poner que estamos capacitados para, ¿no? Sería algo como un aval que deberíamos tener todos. Con eso creo que ya tenemos todo. Igual no se olviden de dejar en la caja de comentarios su opinión sobre las sociedades anónimas deportivas, su desarrollo, si les gustaría que pase acá en el país, si estamos listos, no estamos listos. Igual si es que nos ven desde otros lados, su ejemplo de su país, acá funciona acá y para igual informarnos. Eso, Carlitos. Muchas gracias y pues bienvenido siempre acá al Contenido Fútbol para hablar de fútbol. Chévere, Jorge. Un gusto para mí y gracias por la invitación. Cuando quieras, ya sabes. Exacto, muchas gracias y no se olviden de seguirnos, darle like. Esto ha sido el episodio 2 de Contenido Fútbol. Igual vamos a estar teniendo muchos más temas sobre fútbol, la actualidad y más. Bye.